Y bueno, entonces, el último tema que nos falta antes de poder empezar ya con el libro, pues va a ser anticuerpos. Los anticuerpos, pues como ya lo hemos platicado antes, van a formar parte de la respuesta humoral de la inmunidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con humoral? Lo que pasa es que antes, cuando en la medicina se definían las primeras causas de la enfermedad y cómo empezaban las enfermedades, cuál era su origen, todo eso. Había una teoría de los 4 humores, que era la sangre, la flema, la bilis y no me acuerdo cuál es el otro, y la linfa, pues sí. Entonces, estos hablaba de que estos pues, eran los 4 humores y que cuando alguno de estos se alteraba, había enfermedades que eran de la linfa, enfermedades que eran de la sangre, enfermedades que eran de la flema y enfermedades que eran de alguna alteración de alguno de ellos. Por ejemplo, si tú tenías sangrados de los oídos, decían que era tu sangre, ¿no? Y si te dolía el estómago, decían que era la flema. Y así tenían unas ideas un poco, bueno, pues no raras, sino comprensibles para esa época del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que a esta solución o a la sangre, a lo que circula en la sangre, se le llama o se le preserva a veces el nombre de humores. En este caso, en la inmunidad humoral, se le sigue preservando el nombre a la sangre como humor. Y humor, pues va a ser todas esas sustancias, proteínas o complementos que pudieran ayudar a montar una respuesta inmune específica o no específica. Sí, la respuesta humoral puede también no ser específica, puede ser una respuesta general, porque ya hemos dicho que existe también una respuesta celular de memoria y una respuesta celular nativa, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, bueno, a desarrollarlo. Los anticuerpos siempre, o sea, como van a funcionar los anticuerpos es por su unión con una molécula, con la que sea. Y para esto, pues un anticuerpo tiene que tener afinidad, ¿sí? La afinidad va a estar definida como la capacidad que tenga una molécula X de unirse a otra molécula. Y esto pues va a ser, o yo lo entiendo y lo puedo explicar como el modelo de llaves y cerrojos, que de hecho también es como la mayoría de las veces explican los receptores y los ligandos. En este caso es parecido. El anticuerpo siempre tiene como una forma ahorita vamos a ver las partes, en una de sus cadenas que encaja exactamente con el antígeno. Y esto permite que se una. Entonces, la respuesta antígeno-anticuerpo va a depender de esto. Los anticuerpos no son enzimas, por lo tanto, no son capaces de modificar la estructura de los antígenos, ¿sí? Solo se unen a ellos. Ya vamos a ver que los anticuerpos, una vez unidos, van a tener efectos, pero no porque le hagan algo al antígeno, sino porque facilitan la acción de otras células o de otras proteínas que están encargadas del sistema inmunológico. Los anticuerpos se distinguen por un amplio rango de estructuras antigénicas. Bueno, más bien distinguen un amplio rango de estructuras antigénicas que son capaces de reconocer. La habilidad que tienen estos va a ser debido a la gran variabilidad que existe en una de sus estructuras, que ahorita vamos a ver. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, que cuando son presentados con su antígeno,
se van a diferenciar a una célula que se llama célula plasmática. Y propiamente la célula plasmática es la que se va a encargar de la producción de anticuerpos. Cuando ya se ha presentado el antígeno de manera correcta y se puede montar una respuesta inmune, el linfocito B o célula B se va a multiplicar y va a tener algo que se llama expansión clonal, que pues es hacer muchos clones de ella, pero clones desdiferenciados, es decir, son clones que no tienen que son igualitos, pero les hace falta algún marcador. Y esta célula se llama célula plasmática. Cuando la célula plasmática para poder existir, tuvo que haber sido estimulado un linfocito B específico, este se multiplica y deja estas células B, que van a tener como función la producción constante de anticuerpos, ¿sí? La interacción del antígeno con los anticuerpos de la membrana de los linfocitos B constituye la fase cognitiva o de presentación de la respuesta inmune humoral. Es decir, ¿qué es lo que sucede aquí? El linfocito B tiene ya en su estructura la presencia de anticuerpos, ¿sí? Que se encuentran adheridos a ella, ¿sí? Y luego estos anticuerpos van a ser capaces de reconocer antígenos y esto va a activar al linfocito B, ¿sí? Y va a desencadenar los eventos que les mencioné, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? La célula presentadora de antígeno va a llegar al linfocito B y el linfocito B va a ser capaz de reconocer una parte un antígeno. Ya habíamos quedado pues ya vimos la clase de antígeno y este antígeno pues va a activar por fuera los linfocitos B que tienen los anticuerpos específicos contra ese antígeno. Esos anticuerpos, bueno, ya no es en la célula presentadora de antígeno, acuérdense que la célula presentadora de antígeno se lo lleva, ¿quién le presenta ya el antígeno ya después de que ha sido presentado por la célula presentadora al linfocito B? A ver, Celeste, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profesor? claro, ¿quién le presenta al linfocito B el antígeno? ¿Qué célula? La célula presentadora, ¿a quién se lo lleva? ¿Al linfocito T? Ajá, y luego ¿a qué tipo de linfocito T? Porque hay dos, Ah, CD8, el linfocito T helper, ¿no? ajá, T helper, que es el CD4, ¿sí? Porque el T CD8, cuando le presentan un antígeno, automáticamente mata a la célula que le presenta el antígeno, ¿sí? Y el linfocito T CD4 o T helper, cuando se le presenta cuando se le es presentada una, un antígeno, lo va a llevar va a procesar ese antígeno y se lo va a llevar a través, y se lo va a presentar al linfocito B a través de su BCR para que éste se active e incremente su actividad mitótica, lo vuelve una célula plasmática, esta célula plasmática empieza a producir muchos anticuerpos, que es lo que va a utilizar para que se pueda llevar a cabo esta respuesta humoral con anticuerpos, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok o no? Sí, Luego, estos correcto. anticuerpos, dime. No, que sí está bien.
Bueno, entonces los anticuerpos que son secretados se van a unir a los antígenos y activan varias funciones efectoras del sistema inmunológico. La opsonización ya hemos dicho que es cuando muchos anticuerpos son capaces de fijarse en proteínas o, bueno, en la membrana de ciertas pues, bacterias, parásitos, o bueno, más bien bacterias y parásitos. Y esto va a hacer que, pues, es como un aderezo, hagan de cuenta. Normalmente ustedes ven una lechuga y pues se les antoja, ¿no? Bueno, no se les antoja, pero si ven una lechuga con un aderecito de queso, por ejemplo, pues ya igual tampoco se te antoja, pero pues ya te sabe menos a lechuga. Entonces, es eso, es como más bien, creo que lo de la lechuga no fue un tan buen ejemplo, pero es como los chetos, ¿no? Los chetos saben bien así solitos. Y pues te los comes, pero no es como que, pero si te dan unos chetos con salsita, pues te los comes más a gusto, más fácil, a tus amigos se les antoja más. Entonces, ese es como el objeto de opsonización es eso. Es una adherencia o eh, un marcaje que se le pone a ciertas partes de células patógenas que va a condicionar o va a facilitar la respuesta fagocítica hacia estos. ¿Sí? Eso es lo que es opsonización. Otra de ellas, otra de las funciones de los anticuerpos va a ser la activación del sistema de complemento, que igual lo vamos a ver más adelante. Pero el sistema de complemento es una serie de proteínas que se van ensamblando alrededor de la membrana de bacterias o parásitos que van a abrir, o que el objeto final va a ser abrir hoyitos para que éstas pierdan su equilibrio pues hidroosmótico, se llenen de agua y se empiecen a morir, ¿sí? Entonces, los anticuerpos, ya que tienen una molécula que reconocen y de alguna célula ajena a nuestro cuerpo, pues cuando se presenta esa célula ajena a nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo marcamos con anticuerpos. Y una vez que estos anticuerpos se le pegan, hacen que estos complejos moleculares del complemento empiecen a perforar la membrana de esa bacteria, parásito o célula hasta que generan hoyos y ésta se rompe. ¿Sí? Eso es el sistema de complemento a grandes rasgos. Luego, los anticuerpos y los receptores de linfocitos T exhiben tres importantes propiedades. Una, la de diversidad, que se refiere a cuántas, a qué tantas proteínas son capaces de generar o de reconocer. Obviamente hay un anticuerpo para cada una de ellas. La heterogenicidad, que es decir, todos los anticuerpos van a tener o van a compartir ciertas características, y la procedencia que tienen a partir de la reordenación de genes. Es decir, aunque todos comparten una estructura muy similar, no son parecidos entre ellos, ¿sí? Cada anticuerpo es diferente porque van a ser capaces de reconocer un antígeno diferente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para cada antígeno, que son moléculas distintas, va a haber ¿un qué? ¿Un qué, Alex? Un Bueno, no puedo. anticuerpo. Sí, un anticuerpo. Perdón, es que se me olvidó que tú no tenías tu micrófono activado. Entonces, sí, a grandes rasgos, estos tres puntos o esas tres propiedades se resumen en eso. Para cada anticuerpo, digo, para cada antígeno, habrá un anticuerpo específico, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes, digamos que yo agarro un pedazo de una costra de un perro que tiene, no sé,
roña o no sé, alguna enfermedad infecciosa. Y yo digo, bueno, yo creo que en algún punto esto se les va a pasar a los humanos y les inoculo esa proteína. Entonces ustedes van a despertar, la célula presentadora va a buscar el linfocito T específico que va a responder a que va a responder a ese antígeno y luego ese antígeno lo va a procesar para presentárselo en el BCR, en el TCR y el BCR al linfocito B para que se produzcan anticuerpos que son específicos contra esa costra, bueno, contra alguna de las proteínas que tenga esa costra de perro, ¿sí? Y ustedes pues van a generar una respuesta contra esa costra. Pero no es tan fácil, ¿no? No es como, por ejemplo, pues, ¿por qué no con el coronavirus agarran los virus y te los inyectan y ya, San se acabó? Lo que se busca con las vacunas, por ejemplo, es que los virus no te causen la misma enfermedad, sino que repliquen un modelo muy parecido y tenue de la enfermedad que se quiere combatir. Entonces, pues si yo te inyecto unos coronavirus, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a desencadenar la enfermedad del coronavirus, el SARS-CoV. Pero, por ejemplo, si yo agarrara solo las proteínas de afuera, toda la cápsula del coronavirus y la inyectara, pues quizás eso podría funcionar. Aquí lo que siempre se tiene que hacer es revisar también qué tan virulenta es esa proteína, ¿sí? Porque no porque sean un buen antígeno, quiere decir que eso es todo, sino que también en el caso de los patógenos, es importante revisar que los patógenos no generen una enfermedad, es decir, que no sean virulentos, que sean técnicamente inocuos, que solo sean reconocidos, pero que no causen la enfermedad. Entonces también por eso luego van a ver que hay partes en las que echan el virus, pero le hacen algo para disminuir su virulencia, como exponerlos a calor, exponerlos a frío, todo eso, ¿no? Y luego dice así, las vacunas dicen que son basadas en virus vivos atenuados, ¿sí? Los anticuerpos funcionan como la parte específica del complejo de las células B a nivel de membrana que reconoce a un antígeno, o como moléculas circulantes, es decir, anticuerpos humorales que son secretados por células plasmáticas procedentes de la activación, proliferación y diferenciación de las células B. Estos anticuerpos se pueden localizar en el plasma de la sangre y en menor proporción en el fluido intersticial de los tejidos donde se acumularon las células B que secretaron a los anticuerpos, o sobre la superficie de ciertas células efectoras, tales como los fagocitos mononucleares, células CNK y células mastoides. ¿A esto qué nos referimos? Bueno, nosotros vamos a tener eh, el anticuerpo tiene dos partes, ¿no? Tiene la fracción cristalizable, que es Fc, y tiene la fracción AB, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Las células que habla aquí, por ejemplo, los monocitos efectores y los mastocitos, van a tener algo que se llama receptor para fracción cristalizable. Es decir, esta célula que digamos que es un mastocito. Esta célula va a tener un receptor específico para esta porción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Los anticuerpos siempre se van a unir a través de esta porción, que es a través de la porción variable, ¿sí?
con esta porción se van a unir a las bacterias. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una bacteria morada. ¿Sí? Entonces, esta bacteria, pues ya, digamos, ya se fueron a presentar, ya se hicieron los anticuerpos, y entonces todos los anticuerpos que se generaron contra ella van a salir así, y se van a adherir así. Van a estar circulando en la sangre hasta llegar al lugar donde se van a encontrar con la bacteria. Y se van a unir así. Los anticuerpos nunca, o más bien, no funcionan cuando se unen con la fracción cristalizable. Es decir, se pudieran unir así. Es que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen que estar así para que las células o cualquier molécula que va a interactuar con ellos reconozca esta porción, es decir, esta célula se va a unir a través de esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando interactúa el receptor específico que va a tener, que digamos de color amarillo, va a hacer que esta célula se active. Y, por ejemplo, lo que hace una función que tiene cuando los mastocitos interactúan con la fracción cristalizable del anticuerpo es que liberan sus gránulos. Entonces esto va a causar que estos gránulos se secreten, ¿sí? Y estos gránulos generalmente lo que van a contener va a ser histamina, bradicinina, que se abrevia así, prostaglandinas, ¿sí? Y estas van a encargarse de actuar a nivel de los vasos, principalmente, y también de despertar el sistema del dolor. Entonces, esta va a ser una función que tiene los mastocitos, pero solo si se unen ahí, ¿sí? Si nosotros viéramos que el mastocito va a buscar y digamos que todos los anticuerpos en vez de pegarse así se hubieran pegado como estos dos, bueno, más bien como este que tiene su fracción cristalizable por fuera, pues el mastocito no hubiera podido unir, perdón, no hubiera podido unir su receptor
Y ya, o sea, no se va a poder unir porque el receptor no hace eso, ¿ya? El receptor solamente, pues, solamente va a funcionar cuando está así, no va a reconocer esta parte. Y por lo tanto, este mastocito no se va a poder activar, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Alguien no le entendió? Yo la verdad no le entendí nada, profe. Ni yo. Ok, ¿Lo bueno, puede explicar, por favor? sí, claro. Bueno, las células inmunológicas, ya que ya que se presenta, ahorita lo volvemos a explicar, ¿sí? Nada más es que aquí en esta parte de la diapositiva dice que en el plasma de la sangre y en menor proporción en el fluido intersticial es donde va a estar acumulados los anticuerpos, ¿sí? Sobre la superficie de ciertas células efectoras es como va a actuar los anticuerpos o como los fagocitos, células NK, mastocitos, las cuales no sintetizan, pero tienen receptores para que se unan a las moléculas de los anticuerpos. Entonces, nosotros tenemos todas las células que reaccionen a los anticuerpos van a funcionar de la siguiente manera. Tienen un receptor que va a reconocer la fracción cristalizable del anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo es esta parte, tiene esta estructura en general, que es una fracción AB, que así se llama, y la van a ver en los libros como FAB, y una fracción cristalizable que se abrevia como fracción cristalizable, como FC. Las células que reaccionen a los anticuerpos que ya se encuentran adheridos a su patógeno van a reconocer esta parte. Sí, es decir, el anticuerpo está diseñado contra esta parte, digo, el receptor, ¿sí? Y va a reconocer esta parte. Entonces, cuando se secretan los anticuerpos, digamos que aquí se produjo un anticuerpo contra la membrana de la E. coli. Vamos a ponerle este nombre, vamos a ponerle E. coli, ¿sí? Y se hizo contra una proteína de su membrana, que le vamos a poner proteína X. Entonces, todos los anticuerpos que se produjeron se unen así. La parte que va a reconocer al antígeno va a ser la fracción variable O sea, esto es esto que está aquí. El anticuerpo está junto, ¿sí? No viene separado. Nada más lo estoy dibujando así ahorita. Entonces se pega el anticuerpo. Y aquí esta célula tiene en su interior unos gránulos. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? No todas hacen eso. ¿Sí? Entonces, esta célula necesita fuerza que el anticuerpo se pegue así, de esta manera, con la fracción variable hacia el antígeno y que deje libre la fracción cristalizable. ¿Para qué? Para que una vez que está activado el receptor, reconozca esta fracción y se active. Y cuando este se activa, lo que hace principalmente, en el caso de esta célula que es un mastocito, hace que libere estos gránulos, ¿sí? Que van a tener diversas acciones en esa parte de donde está reaccionando, ¿sí? Pero ahora digamos
que los anticuerpos se hubieran unido, en vez de así, se hubieran unido por alguna extraña razón, pero sí sucede. Se hubieran unido así. Entonces esta célula no va a ser capaz de reconocer a porque el receptor está diseñado contra esta parte, que es la fracción cristalizable, no contra la fracción variable. Entonces, por más que yo mueva esta célula a lo largo de todos esos anticuerpos, pues no va a funcionar. Entonces, tiene que estar a fuerza, o más bien a fuerza se va a reconocer de la manera anterior, que es con los anticuerpos, con la fracción variable, viendo hacia el patógeno, ¿sí? De todas maneras, esto es difícil que suceda, este, que se pegue de la otra manera. Siempre se va a pegar con la fracción AB, que es esta que está aquí, hacia el antígeno. Porque de hecho, esta es la parte del anticuerpo que va a reconocer al antígeno. Digamos aquí, esto va a reconocer una proteína que va a tener una forma de cerradura, bueno, va a tener una forma similar que va a encajar exactamente ahí, ¿sí? Y solo va a reconocer a ese antígeno. Por eso les decía que en este caso íbamos a hablar de una proteína X en la que que iba a ser de la membrana, que se va a llamar proteína X de la E. coli, ¿sí? Entonces, siempre que se vuelva a tener un contacto con esta, como ya queda la respuesta de memoria, se van a pegar anticuerpos que van a reaccionar contra la membrana y esto va a facilitar que otras células que tengan receptor contra la fracción cristalizable puedan efectuar sus efectos. Bueno, puedan hacer sus efectos. Ahora sí o no. Sí, ya quedó un poco mejor, pero tengo una duda. A ver, dime. ¿En qué situaciones o qué factores determinan que se coloque así como usted lo dijo, al revés? ¿O de qué Mm, depende? es que a veces hay demasiados anticuerpos o es lo que les decía en la parte de antígenos, que a veces por alguna extraña razón se producen, haz de cuenta que estamos hablando que la membrana, suponiendo que la membrana de la bacteria fuera lisa, ¿no? Ujú. Toda continua. Pero digamos que justo la porción que tiene la proteína que va a reaccionar contra el antígeno estuviera así. Entonces todos los anticuerpos que se creen ahí no van a poder ni acceder, ¿ya? Y puede que alguno se pegue así, en vez de pegarse con esto hacia abajo, que de repente haya alguno que por alguna razón se pegue así. Espérame, es que aquí tengo que poner. Sí, en vez de que se pegue así, se pega así. Esto se llama reacciones inespecíficas, ¿sí? Que no reacciona realmente el anticuerpo, sino que por alguna razón se adhiere en una... ¿Sí empezaste? Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, así, o sea, aunque es poco probable que esto suceda, pues sucede, ¿no? Y para que se pueda llevar a cabo, o más bien es importante que ustedes sepan que eh, pues hay formas en las que se debe de pegar el anticuerpo, ¿no? Para que pueda activar a otras células. Y también, porque hay algunas bacterias que tienen como modo pues, de resistir a esto, porque pues al final de cuentas nosotros desarrollamos esa tecnología en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo la desarrolló, pues, y pues la bacteria pues se tiene que defender, ¿no? Entonces,
La bacteria lo que ha hecho, o hay bacterias que tienen la capacidad de hacer proteínas que hacen que separe estas dos porciones del anticuerpo, ¿sí? Y entonces ya nos queda, digamos que esta fuera el caso de esa bacteria que tiene ese poder, bueno, esa enzima, y que solo se pegara a esto. ¿Qué es lo que pasaría, Alejandra, si solo se pegara a esta parte? La fracción AB. ¿No lo reconocería? No, pues sí lo reconoce porque se está pegando, pero ¿quién lo reconocería qué? ¿O qué es lo que no reconocería o quién no reconocería? ¿Qué es lo que pasaría, Ale? A ver, trata de explicar lo que dices, ¿qué no reconocería? ¿O qué es lo que tú tratas de decirnos? No, ella no lo dijo, fui yo. Jacqueline, pero Ah, bueno, a ver, Jackie, dinos, ¿qué es lo que tú piensas? no, ya no, ya. Oh. Bueno, a ver, Alejandra, entonces, ¿qué crees que pasaría si tuviéramos el caso de esa bacteria que es capaz de separar el anticuerpo así? Mm, no, pues no tengo idea. ¿Qué? Es que no te entendí. ¿Qué? No, pues, no sé. ¿Cómo que no sé? A ver, ¿a quién reconoce las células? ¿Qué parte del anticuerpo reconocen? La fracción cristalizable. Cristalizable. Ajá. Ajá, ¿sí? Entonces, si yo al anticuerpo le quité eso y ahora las fracciones cristalizables andan por acá, perdón, no, andan por acá volando, pues esta célula que se supone tendría que reconocer esta célula, se supone que ahora que está acá, debería de poder reconocer a los anticuerpos que se han pegado, pero pues ya no está la parte que ella reconoce. Ella tiene receptor para esta parte, no para esta parte, ¿sí? Entonces ya no va a poder reconocer nada y pues nunca se va a activar y nunca va a funcionar, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando bueno, en el caso de que pudiera hacer esta reacción, ¿sí? E inclusive también de hecho hay tratamientos para algunos, por ejemplo, hay un medicamento que se llaman digitálicos. No sé si han escuchado de ellos, que son para el corazón. ¿No? ¿Nadie ha escuchado de los digitálicos? Mm, Creo que no. Bueno, pues los digitálicos incrementan la fuerza de contracción del músculo, ¿sí? Del músculo cardíaco. Ahora, esto va a dejar de ser una bacteria y se va a convertir en un cardiomiocito, ¿sí? Y los digitálicos actúan sobre las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sobresaturan, vamos a dibujar los digitálicos como de color rosita, pero vamos a dibujarlos como cuadrados, ¿no? Entonces el receptor va a tener una forma así. El receptor para los digitálicos va a tener una forma así. Que en realidad pues, va a ser la bomba de sodio-potasio. Entonces estos que están aquí van a buscar unirse acá. Pero cuando ustedes se les pasa, y estos son fármacos que son
muy dosis sensible. Es decir, si ustedes le suben tantititito, o sea que tienen un margen de seguridad muy corto, van a hacer que esta célula sobrereaccione y se quede pasmada. Y ya no va a haber contracción y pues te vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? El remedio contra esta intoxicación es que han hecho anticuerpos contra contra el receptor, ¿sí? Entonces, como ya ocupa el espacio del receptor, ya no puede interactuar la droga, pero no es pero tiene que ser qué parte del anticuerpo. ¿Qué parte del anticuerpo tengo que tener yo para poder reconocer el receptor sin montar una respuesta inmune? A ver, Adriana, Mande. ¿qué parte del anticuerpo tendría que tener yo que solo ocupara el espacio del receptor, pero que no activara ninguna otra respuesta inmune? La fracción variable. Exacto. Entonces lo que se ha hecho es que se han diseñado fármacos que solamente tienen la fracción FAB del anticuerpo contra los digitálicos. Entonces así es como le hacen, ¿no? O sea, si ustedes de hecho vamos a buscar antídoto, intoxicación por digitálicos. Entonces nosotros vamos a ver que por ahí, aquí está, en nuestro medio el tratamiento de la intoxicación digitálica con anticuerpos FAB es frecuentemente difícil a causa de la baja disponibilidad. Pero bueno, si estuvieran disponibles, ya vimos que son los FAB digitálicos. Eso sería pues, lo ideal, ¿no? Pero no siempre pues, la van a tener disponible. Pero la intoxicación, entonces van a tener la fracción AB antidigoxina, que lo que va a hacer es inactivar a la digoxina, que es perdón, entonces no se va a pegar en el receptor, se va a pegar en la digoxina y va a inactivarla, ¿sí? Es decir, este anticuerpo que yo dibujé mal aquí no se va a hacer contra el receptor, se va a hacer contra la digoxina. Entonces yo cuando le quité la fracción cristalizable, pues ¿qué es lo que pasa? Yo estoy inactivando porque ahora que están llenos de estos, pues ya no van a poder interactuar con el receptor, ¿sí? Porque ya los está bloqueando el lugar con el que se unían. Y no tiene la fracción cristalizable, porque si la tuviera, podría ser reconocida por esta célula de acá y montaría una respuesta inmune en el corazón. Entonces, como eso es lo que no se quiere, pues solamente se hacen, o más bien se separa, una vez hecho el anticuerpo, la fracción cristalizable de la fracción, de la fracción variable, sí, de la fracción variable del anticuerpo, ¿sí? Entonces, Profe, yo tengo dime, una duda. dime. Y, por ejemplo, cuando existen esas que se separa la fracción variable de la fracción cristalizable y anda por ahí volando la cristalizable, ¿no pasa nada? ¿No tiene ningún efecto colateral o así? No, porque haz de cuenta que, imagínate, o sea, digo, para que te des una idea de por qué eso no funcionaría, imagínate que tú tienes esta célula por ahí volando, ¿no? Sería muy difícil que esta célula reconociera otra molécula que anda por acá, por ejemplo, imagínate, se tendría que estar rotando
o acomodando para tratar de encajar con esta fracción cristalizable. ¿Sí? Además Sí, gracias. que cuando el anticuerpo se une a su antígeno, también tiene un cambio conformacional. O sea, esto aunque lo vemos así, este anticuerpo lo vemos así, ¿no? Así muy simple. Pero en realidad la estructura de un anticuerpo, o sea, como se ve realmente, es así. O sea, los anticuerpos son inmunoglobulinas, son proteínas, o sea, están formadas de aminoácidos y son como esta cosa que ustedes ven acá. Por alguna razón no me deja verla, creo que hasta se trabó mi computadora. Ah, pero ya la vieron, ¿no? Entonces, todos estos son proteínas, ¿sí? Y cuando la fracción que interactúa con el antígeno se activa, también cambian algunas partes de las cargas y es cuando también permite que sea reconocido por el receptor para la fracción cristalizable. Pero un anticuerpo tiene esta estructura ya real. Esa estructura que nosotros usamos, que es esta, es como para hacerlo todo más didáctico. Y esto ya es una estructura todavía un poquito más compleja, porque la que yo les estoy poniendo solamente es la Y. No les estoy separando que tiene una cadena variable, una cadena hipervariable, una constante. Eso ahorita lo vamos a checar para que veamos cómo es que reconocen a los antígenos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, gracias. Órale, pues. Bueno, continuemos. Entonces, esto era lo que se refería al punto 2. En los fluidos secretores como las mucosidades y la leche, y dentro de bueno, este es el tercer lugar donde funcionan o pueden funcionar los anticuerpos, ¿no? En fluidos como secretores como la leche o la mucosa del intestino, ¿sí? Y ahí estos anticuerpos tienen un nombre específico que se llaman S, ¿sí? Que sería IgA-S, IgM-S o IgG-S, que quiere decir que son una forma secretoria que está adaptada especialmente para que salga a través de, como lo dice su nombre, secreciones. Y va a tener las mismas funciones que si estuviera en la sangre o si estuviera en un tejido, ¿sí? No, eso no va a variar. Entonces, aquí nos dice que existen proteínas que nos permiten, bueno, sí, pues enzimas que son proteínas que nos permiten separar a los anticuerpos en diferentes fracciones. La papaína es una proteína, una enzima, que nos permite separar las fracciones cristalizables, pero separando cada una de las FAB y los deja separados en dos cerraduras, ¿sí? Y la fracción cristalizable. Y luego tenemos la pepsina, que esta va a degradar una porción de la fracción cristalizable y va a separar la fracción variable, pero completa, ¿sí? No la va a separar en dos llavecitas. Existen varios tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Estos se llaman isotipos. Esto que ustedes ven aquí son isotipos de inmunoglobulinas. IG quiere decir inmunoglobulina. IG, M, D, A y E son los isotipos. Cada una de ellas tiene una característica diferente que le va a permitir actuar e le va a permitir interactuar de una manera distinta y van a tener pesos moleculares diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la IgE la hemos visto o la vamos a ver más en infecciones, en reacciones alérgicas e infecciones por parásitos. La IgA la vamos a ver más en secreciones. La IgD la vamos a ver que está como un receptor en las células B. La IgM va a ser una inmunoglobulina que va a estar que tiene un gran peso molecular y que se produce en la respuesta innata.
la IgG ya va a ser un anticuerpo que va a ser dirigido específicamente contra ciertos patógenos y que tiene un menor tamaño que la IgM. Nosotros aquí vamos a apreciar los dos componentes del anticuerpo, ¿no? Que es lo que les estoy diciendo, la fracción cristalizable y la fracción variable. Los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es cuando una sustancia extraña penetra o llega al cuerpo de algún vertebrado y el organismo secreta anticuerpos a través de células plasmáticas. Cuando se refiere a un anticuerpo monoclonal, quiere decir que vienen de una sola célula o de clones de solo una célula, ¿sí? Y estos también se han utilizado porque son muy específicos en el campo de la investigación y en la farmacología. Es decir, a ustedes, por ejemplo, si ustedes buscan alguna enfermedad como la artritis reumatoide o así, van a encontrar que hay enfermedades reumáticas, existen anticuerpos monoclonales que se inyectan para poder contrarrestar los efectos o disminuir la activación de células inmunes para disminuir la respuesta inmunológica que se tiene excesiva en estos estados de enfermedad, ¿vale? Esto es un anticuerpo monoclonal, aquel que es solo producido por un solo tipo de células plasmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, yo puedo hacer un antígeno, digamos, una proteína A, pero voy a activar solo una célula B que va a hacer los anticuerpos contra ella, ¿sí? Eso es monoclonal. Pero si hubiera tres linfocitos B que se van a diferenciar y van a dar clones de ellos mismos que van a secretar anticuerpos, voy a tener un anticuerpo policlonal, ¿sí? Que viene de diversos clones. Y el monoclonal solo viene de clones de una sola cepa celular, ¿sí? Bueno, el descubrimiento fue hecho por George Kuller en 1975 y después ya con más tecnología, hoy día les digo que ya se ha podido utilizar como medicamentos específicos que son anticuerpos monoclonales contra ciertos receptores o moléculas. Para poder para esto pues lo que se hace es que se inmortalizan los linfocitos B con células cancerosas. Entonces ya dejas un linfocito B que nunca se va a morir y, y esto lo haces pegándolo con una célula cancerosa. Y así se obtiene una célula que se llama hibridoma, que va a ser una línea celular inmortal capaz de producir anticuerpos específicos. Para esto, ¿qué es lo que se hace? Primero se monta la respuesta inmune, ya que tengo las células que son específicas de montar esa respuesta inmune, ahora las uno con el ADN del cáncer, de células de cáncer de médula y estas me van a permitir que estas células no se mueran y estén produciendo anticuerpos. Y estos anticuerpos yo los puedo sacar o extraer de esos cultivos y pues los venden, es lo que se hace. No solo se venden para medicamentos, sino también para laboratorios. Por ejemplo, hay pruebas que necesitan anticuerpos monoclonales para llevarse a cabo, o también para investigación. Digamos que yo quiero un anticuerpo contra el receptor para la gonadotropina, porque voy a estudiar eh, cuál es la cantidad que existe de ese marcador en el cáncer de próstata, que es no dependiente de hormonas, ¿no? Entonces yo lo quiero medir, entonces tengo que conseguir un anticuerpo, lo compro con alguien que se dedica a hacerlo y esta persona me va a mandar un anticuerpo que extrae de esa manera de un cultivo celular y que te venden más o menos un vial que tiene, que te gusta, 50 microlitros, todo hablando de microlitros, cuesta como 9,000 pesos un anticuerpo, nada más como para que se den una idea. Obviamente, pues no es como tan sencillo estar cultivando esas células. Tienen sus cuidados especiales y hay que tener cuidado que no se infecten. Entonces sí tiene su chiste y pues, su inversión porque pues debes de utilizar
muchos recursos para poder estar fabricando esos anticuerpos. Todos los anticuerpos monoclonales son murinos, hay unos que son quiméricos, es decir, utilizan la mitad de un animal y la mitad de otro. Existen los humanizados, que son principalmente compuestos por linfocitos de humanos y tienen como mucha utilidad en estos campos que les estoy comentando. Se utilizan para el diagnóstico, tratamiento e investigación de enfermedades específicas. Principalmente en los tratamientos que se van a utilizar en enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes. Como les comento, pues es un proceso complicado que puede tardar bastante, pero pues ya que se tienen así grandes producciones, pues ya es más fácil y pues muy redituable, porque por ejemplo, cuando ustedes le dan cuando ustedes compran alguno de esos medicamentos, pues lo más barato que les va a salir van a ser unos 20,000 pesos más o menos, un bote para el tratamiento de un mes. Bueno, esto de hecho no nos importa mucho porque es más la parte de de cómo se utilizan estos para la investigación. Entonces, déjenme buscar otra diapositiva en la que venga más bien pues, los que se utilizan, porque esto nada más viene de cómo se utilizan para la investigación y eso. Pero a nosotros no nos importa eso ahorita, nos importa ver que tuvieran la noción de qué es un anticuerpo, para qué funciona, y ahora sí, después de todo este tiempo, nos vamos a ir al libro que les había subido. Entonces se van a su Classroom. Y aquí en microbiología e inmunología, les subí al principio, en esta, aquí, libro, inmunología y temario. Vamos a bajar ese libro. Y vamos a la parte de esto ya lo vimos nosotros. Vamos a empezar a ver esto de inmunidad natural e inmunidad adaptativa, ¿vale? Ahora, antes de que avancemos, quiero hablar algo de los anticuerpos que no venía en esa diapositiva, pero cómo es que se crean anticuerpos tan específicos, ¿no? ¿Cómo es que se hacen estos anticuerpos tan específicos? Entonces, digamos, si nosotros le hiciéramos un zoom a la fracción de los anticuerpos, vamos a tener que está esta cadena, ¿sí? Que es la fracción cristalizable. Y luego aquí, esto va a estar unido por unas bisagras hacia las fracciones variables o fracciones, sí, fracciones variables. ¿Sí? Entonces aquí lo que se diseña a nivel celular es que esta parte va a reconocer un antígeno en específico. Entonces, digamos, ya se presentó el antígeno y el antígeno tiene esta forma. Esta va a ser la que va a estar en la fracción variable. Tiene esta forma, ¿no? Entonces se va a crear un anticuerpo que tenga una forma de reconocer a este antígeno, ¿sí? Pero digamos que hubiera otro antígeno que fuera así.
Entonces, este anticuerpo, aunque es muy parecido, no va a reconocer esta parte, solo va a reconocer contra el que fue diseñado, ¿sí? No va a reconocer otra parte, por eso es que tiene esta gran variabilidad en todos los anticuerpos que se producen, ¿sí? No hay un anticuerpo que reconozca todo, sino que se van a estar haciendo anticuerpos que van a tener esta variabilidad que nos va a permitir reconocer de manera específica un antígeno con respecto a otro, ¿sí? Y que se monte una respuesta inmunológica específica contra cada uno de ellos. Ahora, de los isotipos de inmunología, del de anticuerpos, entonces vamos a tener IgG. Vamos a empezar mejor con IgM. Este va a ser de la inmunidad innata. Aparece inmediatamente en los primeros 7 días. Tiene un gran peso molecular. Y se encuentra en forma tetramérica. ¿Eso qué quiere decir? Que el IgM normalmente va a estar así. Se encuentra asociado de esa manera. Si nosotros buscamos aquí IgM tetramérico, vamos a encontrar que normalmente nosotros lo vamos a encontrar en esta forma, ¿sí? En un polímero, no en un monómero, ¿sí? Y este anticuerpo, principalmente, como les había comentado, va a pertenecer a la inmunidad innata y va a ser inespecífico, ¿sí? Este desaparece. Después de los 10 días, este desaparece y empieza a aparecer otra inmunoglobulina que se llama IgG. Entonces, durante el embarazo, la madre le pasa anticuerpos al producto. ¿Pero qué anticuerpos son? Pues no son IgM, porque son muy grandes para pasar la barrera hematoplacentaria. Pero ya hemos dicho que duran pues muy poquito tiempo, ¿no? También por eso no servirían. Y los IgG tienen bajo peso molecular, son muy específicos, son monómeros o están acoplados en monómeros, que esos no los vamos a ver en formas tetraméricas. Y nosotros los vemos en una respuesta inmunológica, digamos, expuestos a una bacteria después de los 10 días. Y duran aproximadamente
más o menos los veríamos como... Y estos son los que sí pasan. Esta inmunidad es la inmunidad pasiva, que, bueno, es una inmunidad que es transferible. Estos IgG sí se pasan a través de la barrera hematoplacentaria, y de hecho son los que tienen los bebés cuando nacen, tienen IgG contra todo lo que se haya expuesto la mamá. Por lo tanto, durante esos 6 meses van a estar protegidos por IgG de la mamá hasta que esos mueran, y esto va a servir en lo que el sistema inmune del niño o del bebé va a madurar para producir sus propios IgG. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Nosotros digamos que tenemos un periodo de infección, ¿no? Entonces vamos a tener acá la cantidad contra el tiempo. Tiempo, cantidad de anticuerpos. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, y nos exponemos a salmonela, por ejemplo. Entonces los primeros 7 a 10 días, ¿qué es lo primero que se va a elevar? ¿Qué anticuerpo? Y luego en esos mismos 7 a 10 días empieza a aparecer la respuesta de IgG. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos utilizar como herramientas la detección de IgM o IgG contra ciertos patógenos. Entonces, digamos, yo le tomo llega Adriana y llega con fiebre, dolor estomacal, y le tomo de muestra una IgG, una IgM y una IgG contra salmonela. Y me sale positivo el título de anticuerpos de IgM, pero no el de IgG. ¿Esto qué me querría decir? Que está dentro de ese tiempo, ¿no? De 7 a 10 días. Ajá, que la infección es reciente. Ahora, digamos que estoy en el escenario B y yo tengo IgG, pero no IgM. ¿Qué quiere decir? Pues sería lo Tiene contrario al tiempo, anterior, varios ¿no? días con la infección. Que puede tener hasta meses con la infección, ¿sí? ¿En qué parte se quedaron ustedes? Es que ya no vi cuándo los desconectó. En lo de la IgM y la IgG, ¿no? Sí, en esa parte. ¿Qué pasaría si tuvieran para salmonela? Digamos, tienen para salmonela la prueba de IgM y la prueba de IgG, las dos las tienen positivas. ¿Qué es lo que querría decir? Si yo tengo positiva IgM y IgG, quiere decir que quiere decir que ya llevo mucho tiempo con la infección, pero bastante. Sin embargo, lo que me trata de decir en este caso es que a pesar de que yo ya tengo mucho tiempo con la infección, no tiene mucho que me volví a infectar de salmonela, ¿sí? Déjenme revisar un mensaje que me mandaron ustedes. El muchacho de los ojos tristes. Ok.
Sí, no hay problema, o sea, si no se pudieron conectar, no pasa nada. Ya para eso les subimos la clase para que pues, los que tengan algún problema de conexión, ya que sea más noche o más tardecito, que tengan más acceso al internet o que no lo estén ocupando sus familiares, pues ya lo checan, no pasa nada, ¿sí? Tranqui. Entonces, eso es lo que quiere decir, digamos, en esto. Y actualmente este tipo de modelos de pruebas de laboratorio no solo existe para la IgG, IgM, todo eso, sirve para para la salmonela, sirve para muchas enfermedades, como por ejemplo todas las hepatitis tienen pruebas de IgM e IgG. Igual todas las enfermedades que integran el perfil TORCH tienen IgM e IgG. Y ahora, otra cosa también que nos sirve, para que lo que nos sirve conocer las concentraciones, es porque nosotros podemos valorar qué tan buena o malo es un antígeno para despertar una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, cuando se hacen las vacunas, también se mide cuánto tiempo tarda en hacer la IgM y qué tan alta es la concentración de anticuerpos que produce X o Y vacuna, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se están haciendo las del coronavirus, pues se mide qué tanto anticuerpos se puede producir después de la administración y se mide la curva de IgM contra el antígeno que se produce y la curva de IgG posterior. O sea, si no produce una buena respuesta de IgG, quiere decir que no reproduce una buena memoria, ¿sí? La IgG son de células plasmáticas que se van que se van a ir hacia hacia partes del sistema linfático para que en una segunda exposición se produzca de manera directa la IgG, o sea, aquí igual se va a producir IgM en menor cantidad y IgG de manera más rápida, porque quiere decir que yo ya tengo memoria contra ese patógeno, ¿no? Y que se despierte una respuesta inmunológica específica mucho más rápido, lo cual es mejor. Entonces, luego tenemos a la inmunoglobulina D. ¿Sí? Esta más que nada es un marcador de maduración Profesor, Dime. ¿está compartiendo pantalla? Ah, según yo sí. No se Pero ve. sí, ya vi que no se ve. Perdón. Sí, yo les estaba diciendo que cuando se exponen a X o Y antígeno, siempre se miden también estas curvas de concentración para ver precisamente que se produce una buena cantidad de anticuerpos después de la exposición al antígeno, ¿no? Que podría ser una vacuna. Y ya, eso era lo que voy a comentar. Y ya luego ya estaba platicando de la IgD, que entonces que va a ser, esta no está soluble, ¿sí? Solamente se encuentra en la superficie de linfocitos B. Bueno, estos linfocitos B van a estar produciendo, van a estar, va a ser un marcador de maduración de ellos, ¿no? Y esa es su principal función. Igual es una inmunoglobulina monomérica que se va a ubicar en la superficie de los linfocitos B, ¿sí? Y que nos va a decir que estos son maduros, ¿ok? Y ya, esa es su función realmente hasta ahora descrita. Luego tenemos la IgA. Igual se trata de una proteína, una inmunoglobulina monomérica. Bueno, tiene dos formas. Una forma soluble y una forma secretada o de secreción. Cuando está soluble es monomérica y
y cuando está secretoria va a estar en dímeros. Y va a estar así. Tiene una proteína que estabiliza su unión, que va a estar acá. Y esta principalmente la IgA la vamos a encontrar en altas concentraciones en mucosas. Y es la que va a estar en mayor concentración en la y va a ser esta, ¿sí? La que está en dímero, no la que está en monómero. Y luego tenemos a la IgE, que es igual monomérica, es específica. Soluble, es decir, que está en el plasma. Y esta principalmente la vamos a encontrar elevada en procesos alérgicos. E infecciones por parásitos. Ahora, ¿cómo se produce cada una de estas inmunoglobulinas? Tengo a mi APC o célula presentadora de antígenos, ¿no? Bueno, más bien, primero tengo a mi bacteria. Es real, primero me faltó la bacteria. Entonces llegan mis macrófagos y le empiezan a descomponer. Macrófagos, mis neutrófilos, todo. ¿Sí? Luego estas, o el macrófago mismo, o a través de otra que se llama célula dendrítica, van a empezar a fagocitarla. Ahí está, ¿sí? Fagocitosis. Y una vez que la fagocitan, van a tratar de presentarla por medio del MHC tipo 1. ¿A quién? ¿A quién creen o a quién se los va a presentar? ¿A qué célula? A ver, Celeste. ¿Mande, profesor? ¿A qué célula le va a presentar la célula presentadora de antígeno el antígeno? A la célula T. A la célula T helper. ¿Sí? ¿Sí? TSD4 o T-helper, ¿sí? Y esto a través de que la célula presentadora de antígeno le va a presentar el MHC tipo 1. ¿Y este con qué receptor lo va a recibir? ¿Qué receptor tienen todas las células T? El THR. TCR, pero sí, se estuviste muy cerca. El TCR. Entonces lo va a recibir y esto va a hacer que se active y este se lo va a presentar a quién. ¿A quién le va a llevar el chisme ahora este? A los linfocitos A B. los linfocitos B. Exacto. Que lo va a reconocer a través de quién. ¿A través de qué receptor? Del
BCR. Ese con su TCR se lo va a presentar. Y una vez que tiene el antígeno, bueno, ya tiene todo presentado, primero va a tener una exposición al antígeno, que va a ser su respuesta primaria. Y va a hacer que esta se diferencie en células que. ¿Esto en qué se va a diferenciar? En células plasmáticas. En células plasmáticas. ¿Y qué hacen las células plasmáticas? Empiezan a crear los anticuerpos. Secretan anticuerpos. Primero, ¿qué anticuerpos van a secretar todas las células plasmáticas que se activen? ¿Qué isotipo de anticuerpos? ¿Es la M? IgM, exacto. Porque ya lo habíamos visto en la curvita, ¿no? De arriba. Y estos se van a empezar a pegar, van a empezar a activar otras células, etc. Pero va a llegar un estímulo secundario por el CD4 que va a causar que esta se active, pero de una manera específica. Y va a desarrollar un anticuerpo especial contra ese antígeno. Esto es de manera parcial. La IgM es una respuesta inmediata de manera parcial, ¿sí? Y esto lo va a hacer a través de algo que se llama CD40. Bueno, no vamos a adentrarnos tanto, pero va a causar algo que se llama cambio de isotipo. ¿Qué va a hacer el cambio de isotipo? Que en vez de producir IgM, va a ser que produzca IgA, IgG, IgE, cualquiera de estas, ¿sí? Eso es el cambio de isotipo. Cuando hay un estímulo externo que hace que las células, que el linfocito B se diferencie en células plasmáticas que van a secretar un diferente tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Y esto va a pasar después de ¿cuántos días? Después de 7 a 10 días. Y esto va a suceder, las IgM, en los primeros 7 días, ¿sí? De aquí, una de estas se va a guardar como una célula de memoria y otra va a quedar como una célula plasmática efectora hasta que se acabe o vaya bajando la infección. Todo esto va a depender de la concentración de las bacterias o antígenos, ¿sí? Conforme el antígeno va bajando la concentración de anticuerpos. Sí, es directamente proporcional. Y conforme este suba, va a aumentar la concentración de anticuerpos. Y ya. ¿Alguien le surgió alguna duda o algo así? Parece que ya no. No, profe. Bueno, cualquier duda de todas maneras, pues lo vamos a ir viendo. Entonces, pues no, esta vez no va a haber tarea. Nada más estudien de esto porque vamos a preguntar de lo que vimos para mañana en su examen, ¿vale? Sí, está bien, profe. Bueno, cuídense mucho. Pórtense bien. Adiós. Bye. Gracias, Ahí me profe. pasas al rato los videos, porfa, Ah, sí, para está que los bien. suba, Sí, ¿vale? Bueno, cuídate mucho. Cuídense mucho todos. Hasta luego. bye. Bye. Bye.